En esta tarde. ¿Lo tenemos ya todos? Dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 en adelante, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? ¿Alguien sabe? Pablo, así es. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí habla de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, que dice ahí, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, leámoslos todos, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh buen Dios y Padre nuestro, estamos aquí reunidos, Dios, te suplicamos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, ahora aprender un poquito más de tu palabra. Eres nuestro Rey, Señor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio. Te suplicamos que aprendamos todos y que pongamos atención a tu santa palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que el versículo más famoso de todos los que hemos leído ahí es el versículo 20, 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ¿qué dice ahí? Vive Cristo en mí. Y de ahí concluye entonces, si Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, etc. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Uno de los problemas que tenía la carta a los Gálatas es que la iglesia de Galacia, la iglesia a las cuales Pablo ya había ministrado, y como Pablo abría las obras y luego dejaba gente encargada y se iba. Pero Pablo hacía viajes misioneros, abriendo iglesias, pero visitando de nuevo las iglesias, porque su intención era que la doctrina quedara firme. Porque siempre las iglesias tienden, cuando no tienen un marco doctrinal firme, tienden a irse por la tangente, tienden a confundir la doctrina y comenzar a inventar cosas, y el evangelio es tergiversado. ¿Se entiende esa palabra, tergiversado? Entonces cambian las reglas de la doctrina. Entonces Pablo, cuando escribió esta carta, la escribió porque se acercaban judíos disque convertidos, y entonces querían que lo que era por gracia, ¿se acuerda usted lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo
Él predicaba la gracia, no las obras. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Somos justificados, hechos justos por la fe. Entonces Pablo se preocupaba mucho porque las iglesias mantuvieran el evangelio de tal manera que ellas pudiesen seguir creciendo en la gracia y en la fe en Jesucristo. Porque Pablo, si usted se recuerda, allá en Filipenses, habla de quién era él, ¿verdad? Y le escribe a la iglesia de Filipenses y les dice, no, si ellos tienen algo de qué gloriarse, Pablo dice, yo más, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, madre hebrea y padre hebreo. O sea, él era hebreo, ¿verdad? Entonces, y dice que él era fariseo, y no solamente era fariseo, sino que era fariseo de fariseos, es decir, maestro de fariseos. Y entonces dice que para sus contemporáneos, él era, en cuanto al cumplimiento de la ley, dice Pablo, que era irreprensible. Y esto se ve, el respeto que le tienen a Pablo, porque cuando todavía no se había convertido, a él le daban cartas para que apresara a estos que andaban predicando esa nueva doctrina, que es el evangelio. Y según dicen los historiadores, a través de Pablo, más de 2000 creyentes fueron llevados a la muerte cuando todavía era Saulo de Tarso. Entonces Pablo, cuando vino al Señor, dice la Biblia en Hechos capítulo 9, narra cómo se convirtió el apóstol Pablo. Él iba buscando a más cristianos para llevarlos a juicio, y entonces el Señor lo encontró y lo botó de la bestia en la que andaba, ya sea caballo o no sé qué, lo botó al suelo, y entonces el Señor Jesucristo se presentó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no andaba siguiendo a Jesús. ¿A quién andaba siguiendo? A los cristianos, pero el Señor se identificó con todos los cristianos, de tal manera que si seguían a los cristianos, seguían a Jesús. Entonces Pablo encontró allí que todo lo que él había entendido estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Él creía en Dios, pero no lo hacía conforme a la revelación de Dios. Entonces, cuando conoció a Jesucristo, él pudo dejar todo eso. Imagínese Pablo cómo era, pues cómo era de orgulloso. Él decía, yo era irreprensible, o sea, en buen salvadoreño. Yo sé que mi hermano es colombiano, pero tal vez se entiende. Pablo no tenía delante de sus contemporáneos cola que le patearan, ¿se entiende eso? No había error que le pudieran sacar en el cumplimiento de la ley. A eso llamamos nosotros. No tiene cola que le patee porque no ha cometido un error. Así era Pablo. Y entonces Pablo dice, todo eso que para mí era una ventaja, lo he tenido por basura por alcanzar a Cristo. Entonces Pablo sintió, Pablo entendió, Pablo conoció el evangelio de manera tan tremenda que él sí pudo renunciar a todo lo que para él era valioso. Y por eso es que Pablo dice también, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo galardón. Entonces, vean que Pablo sí había dejado, sí había renunciado y había dejado la supuestamente santidad que como fariseo tenía, que al final él dijo que era hipocresía porque nadie es salvado por la ley. Entonces todo eso lo dejó por nada, por todo. Todo lo dejó por Cristo, porque pudo apreciar la gracia de Dios. Él pudo entender que el hombre no puede presentarse a Dios con buenas obras, sino que lo único que puede hacer es confiar en Jesucristo y venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Entonces, los judíos guardaban muchas cosas de la ley, y un judío no era prohibido, oiga esto, para el judío sentarse con un gentil a comer. Entonces, pero Pedro pues había sido salvado también, conoció a Jesucristo, y entonces pues él comía con los gentiles, pero cuando vinieron los judíos, Pablo se apartó de los gentiles.
Y Pablo ya no comía con los gentiles, es decir, con los cristianos que no habían sido judíos. Y entonces Pablo se apartó para comer solo con los judíos y ya no se juntaba con los gentiles, con los cuales antes sí se juntaba, antes que vinieran los judíos. ¿Entiende eso? Entonces, cuando llegó Pablo, que era más judío que todos ellos, y vio que Pedro estaba siendo hipócrita y estaba rechazando a los hermanos con los que comía cuando no vinieron los judíos, pero ya después los rechazaba. Eso Pablo aquí dice que era una actitud hipócrita. Y entonces vino Pablo y lo reprendió. Y entonces le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, que sabes que no cumplimos la ley y que ya no estamos, y fuimos circuncidados y ya no andamos en la ley, porque quieres obligar a los gentiles a convertirse primero en judíos para luego hacerse cristianos? A eso se le llama en la Biblia judaizar. Es decir, según los judíos, el camino era hacerse judío y luego venir a Cristo. Pero Pablo está explicando, usted no necesita hacer nada para venir a Cristo más que creer en Él. De tal manera, amados, que como cristianos, no importa de dónde usted venga, no importa quién usted sea, no importa su condición, su color, no importa nada. Y Pablo en una de las cartas dice, lo que antes fueron no me interesa, sino que lo que le interesa a Pablo es lo que somos hoy. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos a Cristo, amados, entramos a un grupo de personas que han sido limpiados de sus pecados y unificados. Aquí ve a todos sus hermanos, no hay nadie más valioso que el otro. Todos aquí tenemos el mismo valor. Todos valemos la sangre de Cristo. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo juzgó a Pedro. Y fíjense que Pedro, amados, había sido enseñado por el Señor. ¿Se acuerda que el Señor dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra a la boca? Sino que lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de adentro están todos los pecados, y entonces nosotros pecamos siempre de adentro para afuera, nunca de afuera para adentro, siempre de adentro, de todos los malos pensamientos hacia afuera. Entonces lo que el hombre come, dijo el Señor, no le contamina, a pesar de que la ley decía que no comieran cerdo, que no comieran muchas cosas. Entonces allí el Señor hizo limpios todos los alimentos. Por eso es que los cristianos, a no ser por cuestiones de alergias y cosas así, el cristiano ya no está obligado de privarse de ningún tipo de alimentos. Nosotros comemos cerdo, comemos de todo. ¿Por qué? Porque Dios hizo buenos todos los alimentos. Allí el Señor Jesucristo dijo que hizo buenos todos los alimentos. Y después, en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, el Señor le mostró una visión. Yo no sé si ustedes se recuerdan de todo esto o parece que les estoy hablando de otra Biblia. Si no, pónganse las pilas, pero hay que leer la Biblia. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, el Señor le dio una visión a Pedro y le extendió un pergamino animales que la ley prohibía. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dijo, no, Señor, nunca nada inmundo ha entrado por mi boca. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces Pedro sabía, el Señor Jesucristo le enseñó que todos los alimentos eran limpios. Y Dios le enseñó que todo lo que Dios limpia nunca jamás es inmundo. Pero Pedro estaba siendo hipócrita por quedar bien con los judíos. Entonces, la vida en el Evangelio, para poderla vivir correctamente, nosotros tenemos que dejar atrás muchas cosas que no nos permiten creer la palabra de Dios. Yo no sé qué tiene usted en su pasado, yo no sé. Mire, hay personas que vienen al Señor, pero mantienen su relación con su religión pasada.
¿verdad? Son cristianos camuflajeados, ¿verdad? Entonces, aquí, para que usted sea un buen creyente, usted tiene que deshacerse de todo lo que la ata a la religión que no es Cristo. Tiene que deshacerse de todo eso, incluyendo religiones pasadas, incluyendo, por ejemplo, hay gente que ha tenido experiencias con ciencias oscuras, como brujerías, como cosas así. Usted tiene que renunciar a todo eso. Así, todo eso. ¿Y cómo se hace eso? Imagínense, yo vine al Señor a mis 30 años. Quiere decir que tengo 30 años de ser creyente. Tengo más de ser creyente que de la vida de algunos de ustedes. ¿Cuántos años tienen ustedes? No, ninguno tiene 30, ¿verdad? Pues, bueno. Entonces, amados, mire, ¿cómo vivir dejando atrás todo? ¿Cómo hacer una vida haciendo lo que a mí me da la gana? Imagínense que yo fui criado católico y yo fui de primer grado hasta bachillerato a colegios católicos toda mi vida. Todos los días de colegio nosotros teníamos misa. Y cuando no había misa, rezábamos el rosario. En las esquinas de mis cuadernos decía, en iniciales, viva Jesús, María y José. Todas las páginas. Y de repente venir al Señor y darme cuenta que no es ese el camino del Evangelio. ¿Cómo hago para dejar mi pasado donde debe estar? ¿Dónde está el pasado? Atrás, ¿verdad? En el pasado. Entonces, ¿cómo hago? Tengo yo que vivir no en mi pasado, sino que tengo que vivir en Cristo. Mi presente y mi futuro, yo lo he de vivir en Cristo. Por eso es que dice el versículo 18, mire lo que dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué destruí? La relación con mi pasado. Yo corté eso. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Ninguno de ustedes está muerto, ¿verdad? Todos estamos vivitos y coleando. Entonces, pero ¿cómo es que la Biblia dice que yo estoy muerto? Cuando yo creí en Cristo, ponga atención a esto. Cuando yo creí en Cristo, amados, su muerte, la muerte de Cristo, fue contada como que yo hubiese muerto. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿usted está muerto? No, estamos vivos. Pero entonces, para que la ley ya no me culpe, yo tengo que estar ¿cómo? Muerto. Porque yo pequé. ¿Usted pecó? Y usted tiene que morir. Porque si usted no muere en Cristo, usted va a morir en el infierno. Sencillo, usted va a morir en el infierno. Entonces, por eso es que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley me mató en Cristo, porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados murió. Entonces, y por eso dice Romanos que al morir uno, murieron todos. Es decir, murió Cristo, yo creo en el sacrificio de Cristo, es como que yo morí. En ese momento se pagan todas mis faltas. Porque ¿qué le podemos hacer a un muerto? Mire, alguien puede haber matado 150 personas, pero si se pega un tiro, ¿qué pueden hacer? Nada, se acabó. Ya nada. Entonces, cuando Cristo murió, el peso de la ley, dice Isaías que Dios cargó en Jesucristo el peso de nuestra paz. Es decir, pagó cada una de mis faltas. Cada uno de mis pecados, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Se puede imaginar, si yo hubiese muerto en mis pecados, hubiese tenido que padecer una eternidad en condenación. Pero Cristo, ¿cuánto tiempo padeció en la cruz? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo pasó en la cruz Cristo? 3 horas. Mire, la calidad de vida de Cristo era tan perfecta que en 3 horas pagó todos los pecados de la humanidad. En 3 horas, lo que a mí
me hubiese costado una eternidad. Si usted se muere en sus pecados, a los 100 años sigue pagando, a los 1000 años sigue pagando, a los 10,000 años sigue quemándose en el infierno porque su vida no alcanza a pagar, su muerte no sirve de nada. En cambio, Cristo en 3 horas, su padecimiento fueron 3 horas y Él fue capaz de pagar y apagar la ira de Dios para con usted y para conmigo. Por eso es que estamos muertos en Cristo, pero vivos para Dios. Y solo cuando usted se considere así, muerto a su pasado y vivo de aquí en adelante para Dios, usted va a poder vivir el Evangelio. Se va a poder romper todos los complejos que teníamos en la vida pasada antes de conocer a Cristo. Donde éramos acusados de muchas cosas, donde teníamos temor de que nos juzgaran, ahora somos libres en Cristo. Y entonces dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin ¿de qué dice ahí? De vivir para Dios. Usted ya no vive para la ley, ya no vive para el mundo. ¿Hoy vive para quién? Para Dios. Entonces su enfoque cambia. Y por eso es que Pablo dice, la única manera de lograr esto y de poder vivir mi vida cristiana es el versículo 20. Alguien que me lo lea, por favor, fuerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Eso es fuerte? No, vea. No, dele volumen, brother. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo estuve o estaré. Estoy. Es un presente continuo, ¿sí? ¿Sí? Con Cristo estoy. ¿Qué estoy? Juntamente crucificado. O sea, yo no estoy en una cruz especial para mí. Estoy en la cruz de Cristo. En la muerte de Cristo. No hay una cruz para mí para yo morir. Sino que para yo ser salvo, tengo que estar crucificado con Cristo, mi pasado. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Siga. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ya no vivo yo. Es decir, mi viejo hombre quedó crucificado con Cristo. Mis pasiones tienen que estar allí. Cuando yo tenga el deseo de pecar, cuando yo tenga el deseo de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, tengo que recordarme que yo estoy muerto con Cristo. De otra manera, yo le voy a dar espacio a mis pasiones, a mi pasado, los complejos, lo que me acomplejaba de mi vida pasada, lo voy a traer a mi presente. Y óigame, su pasado no tiene que determinar ni su presente ni su futuro, porque nosotros vivimos ahora ¿para quién? Para Dios, así es. Entonces dice, con Cristo estoy. Siga leyendo. Juntamente crucificado y ya no vivo ¿Y yo. ya qué? ¿Ya no qué? Cuando dice ya no vivo yo, no quiere decir que estamos muertos, sino que sus decisiones se basan ¿en quién? En Cristo. Es como cuando usted está sentado no sé, aquí en la sala, y este televisor solo tiene un control. Y le digo, hermano José, le voy a dar el control del televisor. ¿Ok? Nosotros vamos a ver qué. Lo que él diga, ¿verdad? Por más que usted diga, usted tiene que convencerlo a él para que él cambie el canal y podamos ver lo que nosotros queremos. El control de su vida debe estar en las manos de Jesús. ¿Y cómo sé lo que Jesús quiere? En su palabra. Por eso es que es tan importante que usted lea la Biblia, para que no me le den carreta. ¿Ah? Me dijo Cristo, ¿dónde te lo dijo? No, tiene que estar en la palabra, en la palabra. Y entonces dice, con Cristo estoy. No, siga leyendo usted. ¿Ya no vivo yo? Mas vive Cristo en mí. Ajá, ¿dónde vive Cristo? En mí. ¿Por qué vive Cristo en mí? Porque Él tiene el control, ¿sí? ¿Y después qué dice? Lo que ahora vivo en la carne. Ajá, vea esto, espérese, despacio. ¿Y lo que cuándo? Ahora, habla de mi presente. Mañana usted agarra este versículo y siempre va a decir ahora. O sea, mañana es futuro, pero cuando lo lea usted va a ser su presente. Y dice, y lo que ahora vivo, ¿en qué? Es decir, en este cuerpo. ¿Se da cuenta? Hablamos de muertos, pero hablamos de cuerpos vivos. Siga leyendo, por favor. ¿Y lo que ahora vivo en la carne? Lo vivo en la fe.
Ajá, ¿lo vivo en qué? En la fe. ¿Cuál es la definición de fe? ¿Quién no sabe la definición de fe? ¿Cómo? Tipo chavo, el chavo. Hebreos 11:1. Más o menos, hijo. Hebreos 11:1, se lo dejo para que lo aprenda. Hebreos está después de Gálatas, oiga. Vamos a ver, alguien que me diga. No, pero como está, es pues la fe. Ahí está. ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está. Esa es la fe. Entonces, lo que yo vivo ahora, lo vivo en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que yo no veo. O sea, yo tengo la seguridad en Cristo y aunque yo no esté viendo las cosas, yo sé que Cristo me bendice. Yo sé que Cristo me lo ha prometido y si Cristo me lo ha prometido, Cristo me lo va a cumplir. Entonces nosotros los cristianos no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Y fe dijimos que es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está. Entonces, lo que no veo, pero no es lo que veo cualquier cosa, no, lo que Cristo me ha prometido a mí. Y si Cristo ha dicho que no me va a desamparar, que lo dijo, no lo voy a dejar solo, entonces usted nunca camina solo. ¿Estamos? Nunca camina solo. Dígalo, yo nunca camino solo. Dígalo. Aleluya. Siempre Cristo está en nosotros. Y entonces sigamos leyendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué por qué? ¿Qué derecho tiene Cristo? Siga. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ajá. Por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto? Si le agregamos el sujeto, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, ahora comí carne, por ejemplo, mentira, no he comido carne, pero bueno, ahora comí carne. Quiero agregarle el sujeto, ahora yo comí carne. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, lo que usted vive en la carne, no lo vive solo. Entonces usted dice, vea, con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo. Entonces ahí está el sujeto. Mas vive Cristo en mí. Ahí está. Y lo que ahora yo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántas veces en un solo versículo se hace relación a usted? Un montón. Yo, mí, yo. Y por eso es que la salvación es personal en Cristo. Cuando todos estamos juntos, entonces nosotros podemos decir nosotros, porque Cristo murió por nosotros, pero murió por cada uno. Y entonces, amados hermanos, por eso mismo, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pero para no desechar la gracia de Dios, yo tengo que permanecer en Cristo. Porque de repente me acuerdo de mi pasado y mi pasado quiere regresar. O sea, es decir, quiero hacer lo que hice antes. Pero para mi pasado, yo ya estoy como Crucificado con Cristo. Muerto, es decir, crucificado con Cristo. Entonces, para poder vivir como creyente, usted tiene que estar muerto a la carne, vivo para Dios, sabiendo que Cristo vive en usted. ¿Dónde encuentro la voluntad de Cristo? En la palabra de Dios. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, si usted pudiese ser salvo por sus obras, ¿para qué vino Cristo?
Si usted se puede alcanzar la salvación, hágalo, bro, no se haragán, hágalo. Pero no podemos. No podemos. Atrás vimos que decía que por las obras de la ley nadie será salvo. Y por eso dice el versículo 1 del 3, dice, oh Gálatas insensatos. Entonces, ahora si usted está en Cristo, si usted de verdad está en Cristo, amados hermanos, usted es salvo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y su pasado no determina lo que usted es ahora, ni tampoco determina su futuro. Su futuro está en las manos de Dios. Pero para eso usted tiene que estar con Cristo juntamente crucificado. Y cuando usted tenga ganas de vengarse por algo que le dijeron, y este tal por cual, acuérdese que Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Siendo perfecto, justo, le pusieron sobre él todos sus pecados. Imagínense que el negocio para Cristo, siendo el justo, lo culparon de injusticia. ¿La injusticia de quién? Mía, diga. ¿La injusticia de quién? Mía. Entonces, Cristo murió por Ángel, por el hermano Ángel. Amén. Pero también murió por el hermano Mario, porque le inculparon mis pecados. Murió por el hermano Josué, por el hermano Oscar, por Paul, por Luis, porque los pecados de cada uno de nosotros fueron puestos en Cristo. Y Él murió para que nosotros no tengamos que morir así. Y por eso es que ahora nosotros estamos firmes en la fe, porque Cristo está conmigo. Y nosotros, al saber esto, nosotros tomamos la palabra y no la cumplimos por miedo, la cumplimos por amor y en entusiasmo. Porque el Señor Jesucristo está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía y tenemos la palabra de Dios que nos dice inclusive las cosas que van a pasar. Que no se le ocurra volver atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la carta a los Hebreos, para perdición, sino que estamos tomados de la mano de Jesucristo. Y Él mismo, porque nosotros nos tomamos por esperanza. Yo nunca he visto a Cristo, jamás he visto a Cristo. Pero yo creo en Cristo. Y dice la Biblia que esa esperanza, oiga esto, esa esperanza es el ancla que me lleva hacia adentro en el lugar santísimo. Me lleva al trono de la gracia, el ancla que yo tengo tomado en Cristo. Pero amados, mire, yo no sé, por ejemplo, usted agarra a sus hijos y va a pasar la calle. Imagínense que va a pasar una calle. ¿Usted cree o de qué depende que su hijo siga en sus manos, tomado de las manos? ¿De la fuerza del niño o de su fuerza? Usted como padre inteligente, agárrate que nos van a atropellar. Y sale corriendo y deja que su hijo se agarre de usted. ¿Qué hace usted? Lo agarra, ¿verdad? De tal manera que su hijo no se va a soltar. Entonces nosotros no dependemos de que yo esté agarrado de Cristo. Nosotros dependemos de que Cristo me tiene agarrado a mí. Y por eso, amados hermanos, seguimos nosotros caminando en Cristo. ¿Preguntas? Ya le digo por qué digo yo que no hay preguntas, ¿verdad? Número 1, porque todo se entendió. Número 2, porque no se entendió nada y para qué vamos a preguntar. Espero de verdad que hayamos comprendido para que podamos caminar con certeza esta vida hermosa que Dios nos ha regalado. Amén. Pongámonos en pie entonces. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa entrega en la cruz del Calvario en nuestro nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque cargaste todos mis pecados en Cristo. Gracias, Cristo, porque aunque no eran tuyos, no renunciaste a ellos. Por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos sigues ayudando a crecer, a aprender más de ti, Señor. Ahora, Dios,
Queremos reconocer que sin ti nosotros no podemos hacer nada, Señor. Por eso es que queremos seguir caminando contigo, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos seguir conociéndote aún más, Señor. Caminar seguros, caminar de la mano contigo, sabiendo, Señor, que el que lleguemos al final depende más de ti que de nosotros. Nosotros nos tomamos de la mano y sabemos, Dios, que tenemos cosas que hacer en ti. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocerte, tenemos que aprender a vivir cada vez más en la gracia, más en la gracia. Tenemos que entender que nuestra vida es un proceso de santificación, Señor, pero que el regalo de la salvación es por fe en ti, es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendice la vida de tus hijos, Señor, y permite, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir caminando y nunca jamás variar. Te amamos y te bendecimos ahora y siempre. Eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro pronto auxilio. En ti, Señor, están puestas todas y cada una de nuestras esperanzas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todos decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. El predicador Aleluya. Pueden ha sentarse. terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.